Guatemala. Amén. Así que, hermano Estuardo, el tiempo es suyo. Amén. Lo dejamos para que el Señor nos ministre. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermano Estuardo, y lo use. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Javier. Es peligroso que le den el micrófono a los pastores, ¿verdad? Es una bendición siempre poder nosotros tener una bendición en nuestro corazón para poderla compartir. Y yo agradezco a Dios por esta oportunidad que me da de poderles conocer a algunos o a muchos de ustedes. Con algunos, gracias a Dios, ya teníamos la oportunidad de conocernos hace algunos años. Y gracias doy a Dios por conocerle a usted. Y mi oración es poder ser de bendición en esta visita que el Señor nos permite. Que esa palabra pueda quedar bien encajadita en sus corazones y que ustedes la puedan llevar y esa semilla se pueda multiplicar. Como bien decía el pastor Javier, lo importante del equipamiento de los 5 ministerios en este tiempo, a la novia que está siendo preparada. Lamentablemente hay muchos ministerios y muchos ministros que lo menos que están haciendo es preparar a la novia para su encuentro con el amado. Creo que hay doctrinas muy distractoras en este tiempo y que por eso creo que el tema que vamos a estar enseñando y ministrando contiene una relevancia, diría yo, superlativa, puesto que vamos a hablar un poquito sobre el entendimiento. Creo que es una base fundamental en nosotros como la iglesia. Y cuando hablamos de entendimiento, recuérdese usted que Salomón pidió entendimiento, pidió sabiduría, discernimiento, ¿verdad? Incluso en el liderazgo que le iba a ayudar a Moisés, los requisitos eran hombres que tuvieran entendimiento. De tal manera que no solamente los ministros estamos siendo llamados a ser entendidos, sino que también el liderazgo que nos ayuda a nosotros en las congregaciones debe de alcanzar entendimiento. Pero también la iglesia debe de alcanzar entendimiento. Entonces creo que los 5 ministerios de alguna manera están trabajando en la mente o en la mentalidad de la novia para que la novia pueda entender y accesar incluso a la comprensión de misterios que es importante que la novia vaya entendiendo. Así es de que yo le voy a suplicar a usted que no sé cuánto tiempo tengo, 50 minutos más ministración o 1 hora estirada con un lecanche, decimos nosotros allá, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser concisos, no muy macizos, pero sí al hueso, de una vez. ¿Se pueden poner un poquito de pie, por favor? Vamos a pedirle precisamente al Señor entendimiento y que podamos entender nosotros lo que vamos a escuchar en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la oportunidad que nos brindas nuevamente estar en contacto y en comunión con esta bendita palabra que tiene tantas virtudes, y una de ellas es abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades divinas que tú has dejado establecidas en tu palabra para bendición nuestra, Señor. Señor, yo estoy solicitando una vez más un espíritu de revelación, tu fuerza, tu gracia, por favor, Señor, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, las unciones, las glorias, las gracias que sean necesarias, Señor, conforme a la necesidad, así tú puedas suplir, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Reprendemos cualquier distracción en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Y llevamos cautivo todo pensamiento altivo que quiera levantarse en contra de tu conocimiento. Y declaramos, Señor, que sigues bendiciendo nuestra vida, que sigues restaurando a través de tu palabra, que sigues trayendo el desarrollo y el equipamiento y la preparación a tu novia para que ella pueda estar lista para el pronto encuentro contigo. Señor, glorifícate una vez más como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Te pedimos que tomes el control a través de tu espíritu en nuestras mentes. Ponemos yelmo de salvación, Señor, en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Y te pedimos que todo dardo de fuego del maligno sea apagado por la fe en el nombre de Jesús, y que podamos entender lo que tú habrás de explicarnos a través
de ese magisterio bendito de tu Espíritu Santo, que yo te suplico se haga efectivo, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito. Amén, Señor, y amén. Bueno, retomando lo que decía el pastor Javier, puede tomar su lugar, hermano. Interesante, hermano, que uno de las preocupaciones del apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, un apóstol que recibió 14 cartas apostólicas para poder desarrollar a la novia en este tiempo, que es a quien debe de ir dirigido el mensaje en este tiempo. Por eso necesitamos el entendimiento. Y le voy a explicar más adelante por qué. Pero cualquier otro mensaje que no esté preparando a la novia podrá ser un mensaje de Dios, pero fuera de tiempo. Por eso es que habían de las 12 tribus de Israel, se recuerda usted que estaba la tribu de Isaacar. Creo que lo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 30, 32 por ahí, en donde dice que de la tribu de Isaacar habían, no todos, pero habían bastantes de la tribu de Isaacar que eran expertos en entender y en discernir los tiempos y en saber lo que Israel tenía que hacer. Note que no eran las 12 tribus. Número 12 en la gematría bíblica nos habla de gobierno y de autoridad. Y creo que a nosotros los ministros Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado gobierno, ¿verdad que sí? Ok, entonces si nosotros tenemos un gobierno dado de parte de Dios y autoridad, yo podría decir que las 12 tribus nos dan a entender 12 características que deben de ser reunidas por los ministros de este tiempo. Y una de las cualidades y de las características es precisamente ministros, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles que sean entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque mire, muchas cosas erróneas cometió Israel, y no estoy parado aquí para señalar a Israel, el pueblo de Dios que nos antecedió, pero definitivamente que de los errores nosotros podemos aprender y tomarlos como un espejo. Incluso la Biblia dice en la carta a los Corintios que todo lo que ha sido dejado acerca de Israel le debe de servir a la iglesia del tiempo postrero, que son estos, para su instrucción y como un ejemplo, y diría yo como un espejo, para que la iglesia del final de los tiempos no cometa, ni los ministros cometamos los mismos errores que cometieron ellos como pueblo de Dios que nos antecedió. Y uno de los errores que cometió Israel fue precisamente no entender un tiempo de visitación para sus vidas, porque así está escrito en la palabra. Por no entender un tiempo de visitación, vino el Mesías, de quien estaba escrito en el Antiguo Testamento, declarado por los santos profetas de Dios, que la Virgen habría de concebir y habría de dar a luz un hijo, y el nombre era Emanuel. Y usted ya sabe que la finta que les hizo a los religiosos el Señor, que en el Antiguo Testamento el nombre era Emanuel, pero ya cuando está en la tierra le ponen Jesús, para que solamente en base a la revelación del Espíritu Santo pudieran llegar a reconocer que Jesús, el hijo de José y María, era el Redentor y el Mesías que era enviado de parte del Padre, ¿verdad? Pero resulta que Israel no entendió el tiempo de su visitación y la oportunidad, porque visitación y oportunidad van de la mano. La visitación y la oportunidad no la entendieron, a tal punto que los israelitas todavía están esperando el regreso del Mesías. Pero gracias a Dios que en nosotros se cumple. Bienaventurado el pueblo que sin ver ha creído, porque nosotros no lo hemos visto, pero creímos. Nos dieron fe, nos regalaron gracia, nos dieron misericordia para creer en quien no hemos visto, y hermano, y nos revelaron a aquel que todavía Israel está esperando. Lo dejaron ir y no entendieron un tiempo de visitación. Entonces, con esto, hermano, yo entiendo que mucho pueblo de Dios en ese tiempo, como no entiende una visitación específica de parte de Dios, está dejando pasar de largo tremenda bendición, hermano.
Y yo creo que este tiempo el Señor está derramando una tremenda visitación, prosperidad, restauración y un montón de cosas. Pero si no se entienden los tiempos, hermano, y acuérdense que el espíritu del anticristo, como lo dice el libro del profeta Daniel, una de las características es que va a tratar de mover los tiempos. Y acuérdese usted que siempre el diablo, que el Señor lo reprenda, van a tratar de imitar todo lo bueno. Y como en el mismo libro del profeta Daniel dice que Dios cambia y muda los tiempos, porque Él tiene poder de cambiar los tiempos. Por eso Dios puede restaurar los tiempos aunque ya pasaron. Mire qué extraordinario es eso, hermano. Que el Señor sobrenaturalmente pueda tomar nuestra vida, llevarnos hacia un pasado en donde sufrimos algún tipo de trauma, hermano, y que pueda sanar ese trauma y volvernos al presente para vivir un buen presente con miras a un mejor mañana. Eso es solo un milagro que puede hacer nuestro Dios maravilloso. Entonces el espíritu del anticristo, según el libro del profeta Daniel, va a tratar de hacer lo mismo, de cambiar los tiempos. Entonces, si a un ministerio, a un ministro de ese tiempo y a la iglesia, el enemigo logra moverle en los tiempos, entonces, hermano, la iglesia va a andar muy desorientada, como muchos andan desorientados en este tiempo por no entender los tiempos. Por ejemplo, no sé cuántos aquí saben de mecánica, o por lo menos nociones así muy generales, como cambiar llantas cuando están pinchadas, pero ¿qué pasa cuando a un motor se le mueve el tiempo? No enciende, y si enciende comienza a fallar y no camina bien y se puede apagar, ¿verdad que sí? Traigamos eso a los tiempos kairos y espirituales de Dios para la iglesia en este tiempo. Si en un vehículo le mueven el tiempo, ya no camina bien. Si a la iglesia y a un ministro el espíritu del anticristo le logra mover un tiempo profético, entonces, como ustedes hicieron ahora, el ministro comienza, ya no camina bien. Y si el ministro no entiende los tiempos porque se los están cambiando, él le mueve el tiempo a la iglesia, entonces ministro y pueblo entero van a caminar de una manera desagradable delante de Dios, porque se van a mover en otros tiempos que sí son de Dios, pero como no entienden cuál es el tiempo particular que están viviendo, entonces no aprovechan ese tiempo. Por eso la doctrina del reino ya, claro que es una doctrina de Dios. Claro que Dios va a tomar el control de todos los reinos. Si la Biblia dice que Él tiene el control de los reinos de arriba y de los reinos humanos también, claro que va a gobernar, pero eso será en el milenio. Entonces, si a un ministro le logran cambiar los tiempos en cuanto al reino ya, por eso es que a Israel, hermano, miren qué lento Israel, cuando el Señor resucita y por espacio de 40 días con sus noches, Él está dando doctrina y los últimos mensajes antes de su ascensión para sentarse a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que le preguntan los israelitas? Señor, ¿y restaurarás el tiempo a Israel? Hermano, la respuesta es: no les toca a ustedes saber lo que está sujeto a dispensaciones y a tiempos, pero les cambia inmediatamente el panorama y les dice: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. En otras palabras, ustedes no están entendiendo los tiempos. Me están preguntando acerca de algo que va a venir, pero lo más importante ahorita es la venida del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo me tengo que ir para que el Padre envíe el otro Paracleto, el otro Consolador, al Espíritu Santo, que los va a llenar y va a concluir y a perfeccionar a la novia. Entonces se da cuenta, Israel no cambiaba su forma de pensar. Entonces, si a nosotros nos mueven el tiempo, hermano, renunciamos en el nombre de Jesús, no vamos a caminar agradablemente y vamos a estar metidos en otro tiempo que no es para este tiempo. ¿Cuál es este tiempo? Este tiempo es preparar a la novia para el encuentro con su amado en la parucía, en el arrebatamiento. Ese es el tiempo que estamos viviendo. No hay otro, hermano, por lo menos en este tiempo. Y yo creo que cualquier mensaje
que se predica desde los púlpitos debe confluir a la preparación de la novia. Por ejemplo, hablamos de restauración familiar, Malaquías capítulo 4. Antes que venga el día terrible, el periodo tribulacionario, el Señor va a enviar un espíritu de restauración familiar en donde va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Vaya, entonces hablamos temas familiares y ¿dónde confluyen? Preparación para la venida del Señor. Todos los temas, hermano, que vemos deberíamos enfocarlos hacia la venida del Señor. Entonces, cuando nuestro apóstol, hermano, el último día del año pasado proclamó apostólicamente el año al reinicio, wow, hermano, creo que esa es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar, porque en todas las proclamas que han habido, creo que todas confluyen a reiniciarnos. Por ejemplo, reinicio en cielos abiertos, reinicio en la oportunidad, reinicio ¿cuál fue la gracia? Reinicio en todo, hermano, en todo. Y creo que uno de los reinicios, hermano, que debemos de tener es en nuestra forma de pensar, es en nuestro entendimiento. Y ya va a ver usted por qué yo le digo esto. Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Ahora, mire qué interesante esto. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante, hermano, es que cuando les deja de hablar el Señor a los israelitas, es en el libro del profeta Malaquías. Y cuando retoma nuevamente el hablarle Dios a su pueblo, es ya iniciando los evangelios, ¿verdad? Que todavía es Antiguo Testamento, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, antes del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, el Nuevo Testamento empieza a partir del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y aquí en su faceta ungida, el Señor les está diciendo: arrepiéntanse. Pero a estas alturas, desde que les dejó de hablar en Malaquías y les vuelve a hablar en Mateo, han pasado 400 años. Y eso fue lo que a mí me alarmó mucho. Porque 400 años, hermano, son 400 años. Generación iba y generación venía. Muchas generaciones pasaron en 400 años. Sin embargo, cuando les vuelve a hablar, les dice: arrepiéntanse. Es decir, pasaron 400 años y mantenían una vida sin arrepentimiento en sus vidas. Qué dureza de corazón, hermano. Y esa palabra arrepentimiento en griego se dice metanoia o metanoeo, que lo que implica y significa es un cambio en la forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Y conversión es un cambio en la forma de actuar. De tal manera que cuando Hechos capítulo 3 verso 16 dice: arrepentíos y convertíos, quiere decir que mucho cristiano, hijo de Dios, que no cambia su forma de hablar, de proceder y de actuar, es porque no ha habido un cambio primeramente en su entendimiento, no ha habido un cambio en su mente. De tal manera que cuando usted ve, hermano o hermana, hermanos nuestros en Cristo que siguen siendo casi que los mismos que eran en el mundo, solo que ahora ya pues han sido lavados por la sangre del Cordero, ya se bautizaron, pero siguen con las mismas mañas o manías de la vida anterior. Hermano, realmente no ha habido un cambio de mentalidad y de arrepentimiento, un cambio de forma de pensar en sus mentes. Porque cuando yo cambio mi forma de pensar, entonces se conecta mi mente con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Por eso Dios nos ha llamado a ser íntegros, que lo que decimos esté conectado con lo que pensamos, o lo que pensamos con lo que decimos. Porque a veces decimos cosas y no las hacemos. ¿Por qué no las hacemos? Porque no hay conexión entre lo que digo y entre lo que yo estoy pensando. Hay una desconexión. Entonces mucho pueblo anda desconectado, hermano, pero desconectado.
anda tan confundido. Uno dice, Dios mío, ¿será que estos todavía no han entendido que el Señor viene pronto? Y están tan distraídos con tantos distractores que ofrece el diablo y el mundo en este tiempo, que uno no los ve buscar de Dios. Porque la falta de entendimiento igual falta de búsqueda de Dios, de tal manera que el que no entiende no busca de Dios. Entonces, cuando usted ve a gente que no busca de Dios, sepa que ellos necesitan un trabajo en su mente, en su mente. Y entonces aquí les vuelve a hablar y les dice, miren, Israel, tengo 400 años de no hablarles, pero ustedes siguen pensando de la misma manera como cuando yo les dejé de hablar hace 400 años. No habían cambiado. Y si Israel no había cambiado en 400 años su forma de pensar, entonces temblemos nosotros. Porque de Israel el Señor dijo en Romanos capítulo número 11, que si ellos siendo los verdaderos habían sido desgajados, nosotros que éramos acebuche, olvídese, hermano, olvídese. Y si ellos cometieron el error de no entender, no podemos cometer nosotros ese mismo error, sino de pedirle, suplicarle al Señor que nos dé entendimiento para entender los tiempos que nosotros estamos viviendo sobre la tierra. Amén. Ok, entonces creo que voy rapidito con la introducción, ¿verdad? Porque así le entro macizo a la sustancia del tema. Mire Deuteronomio capítulo 29, verso 1 en adelante. Al verso 5, porque creo que lo están proyectando aquí en la pantalla. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo, habéis visto, diga por favor, habéis visto. Fíjese, todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Vieron, verso 3, las grandes pruebas con sus ojos, aquellas grandes señales, prodigios, maravillas, portentos. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque aquí dice que si yo entiendo, miro y oigo. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo que tenemos ahí en el verso 4. Pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para ¿qué? Para entender. Y después ¿qué dice? Ni ojos para ver, visión, ni oídos para oír. Entonces el que no oye y el que no ve no entiende. El entendimiento abre los ojos y abre los oídos. Dios mío, esto es bien tremendo, hermano, porque no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la mente que puede tener el control de los 5 sentidos. Y por eso esa fue la estrategia de la serpiente con Eva. Le cautivó sus sentidos. Y esa era, ya no se los dije al principio, la preocupación del perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Dijo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, dice, y otras versiones dice, vuestros sentidos sean desviados de la fidelidad sincera que le deben a Cristo. Ahora, ayúdeme por favor, ayúdeme a enseñar ahora. Si el cuerpo místico que está representado en la iglesia tiene 5 sentidos espirituales, es porque en el cuerpo físico nuestro tenemos 5 sentidos, ¿verdad que sí? Que es el sentido de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, ¿verdad? 5 sentidos. Y como la iglesia es el cuerpo místico espiritual, si nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, 5 sentidos espirituales tiene la iglesia. Entonces, si la iglesia no entiende, no mira y no oye. ¿Y sabe qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Oh, si mi pueblo me hubiera oído, en un momento habría derribado yo a sus enemigos. Eso quiere decir que cuando uno dura con muchos enemigos y durante mucho tiempo es porque uno no oye. Y tal vez no oye porque no mira, y no mira porque no entiende. Y no entiende porque no ha entendido que entender es importante. No sé si lo estoy enredando, pero entonces, hermano,
aquí hay algo bien tremendo, pero donde quiero que me ayude. Se acuerda de Eva, que ahora hay una Eva espiritual que es la novia. Y si en Eva fueron desviados sus sentidos, ¿qué sentido le cautivó primero la serpiente a Eva? El de la vista, dicen las hermanas. No importa si se confunden, hermano, aquí estamos todos para aprender, ¿verdad? Pero, oiga, con que Dios os ha dicho. ¿Dónde se lo dijo? En el oído. ¿Qué sentido le robó primero? Y después, dice la Biblia, entonces la mujer vio el fruto que era bueno para alcanzar sabiduría. ¿Qué sentido le tomó después? Y tomó del fruto. Y cuando se lo llevó a la boca, lo olió. ¡Pras! Entonces, el primer sentido que la serpiente le robó a Eva, el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. 5 sentidos. Y es la misma estrategia que está haciendo la serpiente en este tiempo. Cuando hay pueblo que no quiere oír la palabra, cuando hay pueblo que no se congrega, porque ¿para qué se congrega uno? Uno se congrega para adorar al Señor, para alabar al Señor, para tener coinonía y comunión con los hermanos, pero uno se congrega para oír la palabra de Dios. Ahora, si uno no se congrega, no oye. Y si no oye o no quiere oír, es porque la serpiente con su astucia ya robó el sentido del oído. Eso es cardíaco, hermano, pero cardiaquísimo. Entonces muchos no quieren oír, pero sí quieren que Dios los oiga. Cuando están en aflicción, Señor, por favor, necesito tu ayuda, pero para ayer, Señor. Y el Señor le dice, ¿y tú me oyes a mí? Entonces, no, lo que pasa es que no me queda tiempo para oírte. Ok, yo tampoco tengo tiempo para oírte y para atenderte. Porque debe de haber una solvencia en el que pide auxilio, porque lo oye a Él. Si oímos a Dios, Él nos oye. Si no lo oímos, Él no nos oye. ¿Y tú quieres que el Señor te oiga? No dejes de oír. Pero para no dejar de oír, no te dejes de congregar. Y oye esto, pues, oye esto. Resulta que la palabra congregación se dice episinagoge en griego. Y la palabra episinagoge, que me interesa más que se lo aprenda en español que en griego, pero episinagoge es una palabra que significa reunión en torno a él. Y esa palabra episinagoge solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una cuando habla de que en el arrebatamiento los muertos en Cristo y los vivos vivientes que hayamos permanecido hasta la venida del Señor seremos transformados. Nos arrebatan, nos transforman, nos vamos a las nubes y ahí aparece y estaremos reunidos en torno a Él en las nubes. Ahí aparece episinagoge. Pero la otra vez que aparece episinagoge, siervos y pueblo en general, ladies and gentlemen, es cuando la Biblia dice: no dejen de congregarse, no dejen de episinagoge, como algunos tienen por costumbre no congregarse, y tanto más al ver que aquel tiempo se acerca. Oiga este principio, pues. Los que no se congregan aquí abajo, no se van a congregar ahí arriba. Se lo voy a parafrasear. Los que no se congregan aquí abajo están arriesgando el arrebatamiento. Con esto lo quiero dejar de una vez para que no deje de congregarse. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque démosle un aplauso al Señor. Mire. Si no te congregas ahí, no tienes derecho a congregarte alrededor del Hijo. Si no te congregas. Es que, hermano, ¿no cree usted que sería injusto que usted que hace todo lo posible por congregarse se vaya? Primeramente Dios. Y que gente que no se congregaba también se vaya.
y que no hizo el esfuerzo de congregarse. Eso sería injusto. Y el arrebatamiento es un premio, es un galardón. No tiene que ver con la salvación, es un galardón que hay que ganar. Pero no todos lo van a ganar, porque en el estadio todos corren, pero solo uno se lleva el premio: el que corrió bien, el que perseveró. Porque en una carrera es una carrera de obstáculos, pero también de fuerza y de resistencia. Entonces, congregarse en medio de las situaciones difíciles, cuando el pueblo se congrega en medio de las situaciones difíciles, hermano amado, bendito, le quiero decir algo, está ahorrando la bendición de ser tomado en cuenta para el arrebatamiento. Esto es más o menos como Apocalipsis capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él o en él, cenaré con él y él cenará conmigo. Ahí hay dos tiempos. ¿Cuántos aquí ya recibimos a Jesús como Salvador? ¿Cuántos? Yo también ya lo recibí y lo vuelvo a recibir hoy en el nombre de Jesús, todos los días de mi vida. Ahora, fíjese lo que está diciendo. Nosotros que ya le abrimos la puerta al Señor, que ya vive por la fe en nuestro corazón, en la Santa Cena, Él viene y come con nosotros. Cuando aquí, digamos, preparan la Santa Cena, Él viene y cena con nosotros. Es más o menos como cuando dice la Biblia del Señor Jesucristo que Él alaba al Padre en medio de sus hermanos. Mire, cuando entendemos eso, la alabanza y la adoración, hermano, usted dice, aquí está el Señor también conmigo, alabando y glorificando al Padre. No estamos solos, porque entendemos que eso es mayor, hermano. Es decir, el Señor desciende a hacer cosas espirituales con nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos. Cristo está aquí, tú no lo ves, decía el canto, pero Él está aquí. De hecho, ahorita Él está aquí. Porque donde dos o tres están en su nombre, no sé cuántos lo creen, pero el Señor está aquí. El Señor está aquí y tomando nota de tu vida y de la mía, hermano. Mire, entonces, primer tiempo, ok, yo ceno contigo en la Santa Cena. Pero el otro tiempo, y después tú cenarás conmigo. ¿Dónde? Ahí está, en la gran cena preparada para después de las bodas del Cordero. Entonces, el mismo principio: el que no cena aquí, no cena allá, no lo van a invitar. O sea que allá hay grupos. No ese es el tema ahora, pero allá hay grupos. Solo me voy a escapar por ahí, pero solo déjeme decirle eso: ahí hay grupos. No todos van a estar adentro, unos van a estar afuera. Usted cena la Santa Cena. Qué bueno, está haciendo puntos para que lo inviten allá. Pero aquí lo invitan y usted viene, pero hay gente que le invitan. No puedo, dice, mi trabajo. He comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos al campo. Me acabo de casar y no puedo ir. Ok, entonces la familia, el trabajo y el dinero son excusas para no sentarse a la mesa. Cuando el Señor venga, tampoco se va a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué le digo que no se va a ir? Porque si no lo van a invitar ni a la cena, menos va a ser la novia que se va a casar. Va. Y la Santa Cena abre el entendimiento. ¿Se acuerdan de cuando el Señor dice que resucitó? E iban dos discípulos de regreso a Emaús. Emaús, uno de los conceptos significa baños de aguas tibias. Entonces esos dos discípulos estaban regresando a la tibieza. Y Apocalipsis dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, voy a tratar de ingerirte. Vamos a ver. Te voy a tragar, porque ahí dice que lo vomita. Si lo vomita no es porque lo tenía en la boca.
Ujú, ujú. Se tragó al tibio, pero el estómago no lo aguantó. Y entonces, y lo vomitó al tibio. ¿Quién es el tibio? El que no está definido en las cosas de Dios. Hoy sí y mañana vamos a ver si me da tiempo. Ah, está bueno, tibio. Esa persona va rumbo a Emaús. Pero el Señor tan misericordioso que aún ellos iban todos deprimidos para Emaús, a la tibieza. Y se les presenta resucitado, disfrazado de extranjero. Y entonces les dice, ¿y de qué van platicando? Se les empieza a caminar con él. ¿De qué van platicando? Y dice que aquellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban muy cargados, velados, dice en otra versión, y no reconocieron que él resucitado. Entonces le dice, de plano que tú has de ser extranjero y forastero, porque no sabes las últimas noticias. Y mira quién le estaban diciendo que no sabía las noticias. Porque nosotros estábamos esperando, hoy es el tercer día, y pensamos que el que decía, el hijo de José y María, que era el Mesías, él dijo que nos prometió que si destruían su cuerpo, su templo, al tercer día lo iba a levantar y que él iba a resucitar de entre los muertos. Y ahora es el tercer día y no ha resucitado, fíjate. No sé si lo has visto. Y lo llevaban enfrente porque tenían, oiga, el entendimiento cerrado, no lo podían reconocer. Entonces viene y van platicando y platicando. Entonces cuando ya empieza a oscurecer le dice, Señor, y les gustó la plática, porque la plática que llevaba el resucitado era espiritual. Imagínense, hermano. Y entonces lo invitaron a comer, y cuando se sentó a la mesa, figura la Santa Cena, partió el pan. Y cuando partió el pan y les dio, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero se les desapareció. El pan es la palabra. Ahorita hay Santa Cena. Y la Santa Cena también se amarra con el pan y el vino, ¿ok? Pero el pan, uno de los beneficios es que abre los ojos. La palabra ojos que aparece ahí en Lucas es oftalmos, y es una expresión griega que significa los ojos de la mente. Entonces lo que les abrió el Señor con el pan fue los ojos de la mente. Note algo, la mente tiene ojos como el rostro los tiene también. Usted en su rostro yo le veo dos ojos, pero en su mente, no en el cerebro, porque no es lo mismo cerebro. El cerebro es para el cuerpo, la mente es para el alma y el espíritu. En la mente tenemos ojos, de tal manera que hay ojos de afuera que están muy abiertos, pero están bien cerrados los de adentro. Y esa es la gente que no camina por fe. Mas el justo por la fe vivirá. No por lo que miran sus ojos de afuera, sino por lo que miran con los ojos de la mente que tienen abiertos. Entonces la gente cuando camina por lo que ve, es ciego por dentro, no mira. Y si un ministro es ciego, un ciego guiando a otro ciego, ¿dónde van a caer? Dice la Biblia. Caen en el mismo hoyo. Entonces lo que necesitamos es que nos abran los ojos de la mente. Así es de que usted y yo somos meros raritos. Tenemos ojos por fuera y ojos por dentro. Amén. ¿Quiere que le abran los ojos de adentro? Cuando le abren los ojos de adentro y se cierran los de afuera, hermano, pues usted dice, no hay problema. Usted ya no mira las circunstancias, no hay problema. No mire, por eso lo que hay que hacer cuando está la cosa cardíaca, mejor cierre los de afuera. Y comience a ver que el Señor que caminó sobre las aguas tiene el control de las circunstancias más extremas de nuestra vida, pero lo estamos viendo por dentro. Mire, ahorita cada vez que usted se expone a la palabra, cada vez que los siervos hablamos de la palabra, partimos el pan. Y cuando partimos el pan, le abrimos sus ojos de la mente y usted comienza a ver si, sí, pues, dice usted, ¿ah? Por eso al enemigo le importa mucho que usted no oiga y menos que entienda, porque entonces si entiende ya la hizo.
porque ya no va a caminar con estos ojos. Yo le digo a los hermanos allá, pastores, perdón por la expresión que voy a utilizar, le digo, qué desgracia, muchachos, les digo yo. Desgracia no es mala palabra, es sin gracia. Sabes que se oye muy fuerte. Para que no se oiga fuerte, vaya. Qué sin gracia, muchachos. Hay gente que empieza a tener un poquito de dinero y ya no llega a la iglesia. ¿Sabe por qué? Miran así con los de afuera, pero están ciegos por dentro. Porque ¡pling!, todo es dinero, hermano. Y Dios dice, va, le voy a dar una su gotita de bendición. Y con una gotita se le sube la corbata a la cabeza, ni le hablan a uno, hermano. Y ya no llegan a la iglesia, con una gotita. Porque una gotita del Señor es bastante. Y el Señor sabe qué dirá el Señor, pienso yo. Insensato, si solo lo estoy probando con una gotita. Y la gotita lo está poniendo orgulloso. Y yo que le iba a soltar el chorro de bendición. Porque el que es fiel en lo poco, entonces yo lo pongo sobre mucho. Pero lo poco lo está apartando de mí. Entonces allá en Guatemala tenemos un dicho, no sé si en su país o de donde usted es originario está también, dice: Dios sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras, dando a entender por qué a un hijo de Dios nunca lo saca del sufrimiento. Porque en el sufrimiento ahí lo busca, porque solo lo afloja un poquito y se va al mundial. Sí, no tenía trabajo, ahí estaba clamando y hasta ayunando y vigilando. Solo le abren la puerta del trabajo y ya no va a la iglesia. Ahora le envía al hermano Víctor su diezmo. Y al hermano Javier también. Y a los hermanos. Ahí le envío mi diezmo, pastor. Ok, qué bueno, pero ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Cuántos quieren que el Señor les abra la mente, hermano? Yo quiero que me abra la mente, los oídos, los ojos, el corazón. Todo quiero que me abra, hermano. Entonces, hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante estos 40 años en el desierto. 40 años sin entendimiento. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Porque si ellos 40 años sin entender, le aseguro que hay muchos dentro de la iglesia de Cristo que toda su vida la han vivido viendo maravillas y no entienden. Mire, estos miraban maravillas, milagros, sanidades. Se abrió el mar, hermano. El Señor oscureció los cielos, transformó las aguas en sangre. Somató Moisés el polvo y salieron piojos y todas las 10 plagas. Y hermano, todo para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia de 400 años. Pero como no entendían, volvían a caer en rebelión. Entonces, oiga, por favor, allá tenemos otro dicho: ¿a dónde va gente? A dónde va toda la gente, hermano. Muchos se van con la finta en este tiempo y se van buscando los milagros. Yo voy para acá a la iglesia porque aquí no miro ningún milagro. Y gloria a Dios, yo creo en los milagros, creo en las sanidades. Pero más que eso, el milagro del entendimiento. Ay, olvídese, hermano. Pero es tremendo eso, porque yo llego a entender que aun cuando Dios no sana un cuerpo es porque está trabajando un alma. Entonces ellos no entendían, y 40 años sin entender, viendo maravillas y prodigios. Wow, hermano, qué tremendo. Entonces, habiendo terminado más o menos la introducción, de veras, empecemos el tema, porque les tengo que poner una base, ¿verdad? Tenemos que ser expertos en discernir los tiempos. Resumamos, ¿para qué? Para que no nos mueva el tiempo el espíritu del anticristo. Es más, el apóstol Pablo, ¿sabe qué le decía a los que cubría? Si aún yo o un ángel del cielo desciende y les enseña un evangelio diferente, sea maldito. En otras palabras, le estaba diciendo Pablo a los que cubría: si un día me desvío la doctrina, váyanse. Ya me chanfleé todo, váyanse. Oh, no, qué integridad la del hombre, hermano.
Yo eso mismo le digo a los hermanos allá: hermano, si yo algún día, pero reprendo, toco madera y hago clavito con los pies y las manos, si algún día les dejo de hablar así les digo, Pastor Javier, si algún día les dejo de hablar de la parucía y de la venida del Señor, váyanse. Me loqué, váyanse. Pero primeramente Dios, que eso no va a suceder. Y yo sigo creyendo que el que dijo que iba a venir va a cumplir su promesa. Y aunque muchos digan que no, Él va a regresar por su novia, no por todos. 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro dejado. 2 mujeres estarán trabajando en un molino, una será tomada y la otra será dejada. No todos se van a ir. Yo sí quisiera que toda mi familia y yo nos fuéramos en el arrebatamiento con todo y nietos y bisnietos, hermano. Pero lamentablemente no va a ser así. Entonces mire, Mateo 22:34. No, pero permítame por favor. Les abrió los ojos del entendimiento. Y entonces ellos, cuando el Señor se les desaparece, todos alegres, hermano, van a testificarle a los 11 apóstoles que están reunidos con otros discípulos más. Están en una casa y ellos entran y fíjese que el Señor se nos apareció y si es cierto, Él resucitó, cumplió su promesa. Y hermano, dice que estaban testificando cuando el Señor de repente aparece, dice: pasa a ustedes. Hermano, ¿cómo se hubiera sentido usted después de desmayarse, hermano? Imagínense que el Señor aquí de repente se abre una puerta dimensional y se haga visible. Y eso va a suceder. Ahí va a ver, cuando se vayan en el arrebatamiento, le decir: ya vio, se lo dije, le voy a decir. Y todos los ministros que estamos predicando lo mismo. Pero cuando el Señor llega, dice la Biblia que a ellos les abrió los ojos de la mente, pero a los apóstoles, pastores, les abrió el entendimiento. Si les abrió el entendimiento a los apóstoles, ¿cómo lo tenían? Cerrado. Apóstoles con entendimiento cerrado. Si hay apóstoles con entendimiento cerrado, ¿cómo estará el pueblo? Si hay pastores con entendimiento cerrado, ¿cómo estará el pueblo? Por eso a Dios le cuesta trabajar con nosotros los pastores primero, hermano, que a nosotros a veces nos le ponemos así meros retrecheros, hermano. Mire Pedro, hermano. Tal vez usted no, hermano, ¿verdad? Pero mire Pedro. El Señor lo quiere cambiar de mentalidad y mientras aprovecha el tiempo que le están haciendo, cocinando algo a Pedro, se va a la azotea a orar. Está orando cuando le viene un éxtasis y mira un manto que cae con un montón de animales, pero que muchos de ellos eran inmundos, que en el Antiguo Testamento decía que los de pezuña hendida no se comía porque era animal inmundo. Y yo me imagino que ahí iban hasta cochitos. ¿Se puede decir aquí cochito? Chanchos, puercos, cerdos. Y entonces le dijo: Pedro, apóstol, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? Con mucho gusto, Señor. No, Señor, por mi boca no ha entrado nada inmundo. ¿Cómo es eso que me quieres dar algo inmundo? Le dice al Señor, hermano. Y le vuelve a bajar el lienzo: Pedro, mata y come. No, Señor. Le costó, al Señor le costó Pedro, hermano. Por eso es que se lo pidieron para zarandearlo. Cuando los ministros y el pueblo le costamos, viene zaranda. En la zaranda nos ablandan. ¿Qué quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere, hermano? Pregúntale al hermano que tiene la par, dígale: ¿cómo quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Con zaranda o sin zaranda? Incluso Pedro, su nombre roca, dureza, lo tuvieron que ablandar. Y el Señor, la tercera vez que le hace descender el lienzo, le dice: Pedro, mata y come, y no llames inmundo lo que yo ya limpié. Pedro, no has entendido, hay un cambio de economía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pedro no entendía el cambio de tiempo. Y si Pedro, que caminó 3 años y medio con él, estaba en esa condición,
¿cómo estaremos muchos en este tiempo? Ay, sí, hermano, yo quiero entendimiento, hermano. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, Mateo 22:34. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si yo le pregunto a usted y somos sinceros, ¿qué contestaría usted y qué contestaría yo? Si la pregunta que nos viene es: ¿será que nosotros ya alcanzamos a amar al Señor con toda nuestra mente? ¿O todavía tenemos pensamientos cochambrosos, hermano? Pensamientos chucos y perversos. Le aseguro que sí. Yo quiero amar al Señor con toda mi mente. Todavía no lo he logrado, pero sí lo quiero. Por eso el apóstol Pablo decía: ciertamente no lo he alcanzado todo, pero corro en pos para alcanzar aquello para lo cual yo mismo fui alcanzado. Para mí, Pablo, hermano, es esperanzador, porque veo a un Pablo en el capítulo 7 del libro de la carta a los Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y lo veo posteriormente hablándole a Timoteo en una de sus cartas: terminé la carrera, peleé la buena batalla y guardé la fe. Terminó la carrera y le sobró tiempo. Y todavía dice: no sé si irme o quedarme. Le sobró tiempo. Y uno lo que dice: Señor, todavía no vengas, porque todavía, mira, estoy maltrecho todavía, Señor. Todavía pidiendo más tiempo. Y el tiempo que tenemos lo desperdiciamos. Digo, lo desperdiciamos, porque a veces desperdiciamos mucho el tiempo. Hay gente que se devora la prensa, pero no lee la Biblia, hermano. Bueno, no lo vine a regañar, ¿va? Yo solo le estoy contando nada más, ¿verdad? Resulta que esa palabra mente se dice dianoia. Tampoco le vine a dar clases de griego, porque yo no sé griego. Pero nos sirve para poder generalizar y ampliar los conceptos. Amar al Señor con toda nuestra mente, igual dianoia. La mente como una facultad del entendimiento. Esa palabra dianoia está compuesta por dos palabras. Es que yo pensé que estaban pasándola aquí. Voy muy rápido, ¿verdad? Pero esa palabra dianoia está compuesta por dos expresiones. Una es dia, que significa a través de, y nous, que habla de la facultad intelectual y de la comprensión. Pero oiga esto, es la capacidad para la verdad espiritual, los poderes más altos del alma y la facultad de percibir las cosas divinas. Entonces, cuando está en proceso de restauración nuestra mente, comenzamos a entender las cosas espirituales. Cuando la gente que pastoreamos comienza a entender las cosas espirituales, ay, hermano, le van a sacar al máximo el jugo a cada servicio, hermano. Le van a sacar el jugo a la alabanza, le sacan el jugo a la adoración, a los servicios de oración, le sacan el jugo a la palabra, porque están entendiendo en otro nivel. Romanos capítulo 12, verso 2, leo la versión Reina Valera 60, dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note que la transformación está relacionada con el entendimiento. Amén. El entendimiento con la mente con el cerebro, la mente con los ojos, la mente con los oídos, la mente con el corazón. Hay una conexión. Entonces, mire, pues, no se preocupe. Le hablo ahorita no a los pastores, porque pues, ellos están en otro nivel. Pero, hermanos amados, ustedes que son pueblo, no se preocupen si ahorita o cuando los ministros hablan de la mente les da sueño, porque esa palabra es vitamina para la mente. Híjole, hermano. Mire pues.
Cuando usted está recibiendo una enseñanza directa a su mente se va a empezar a cansar y va a empezar a llamar al predicador, porque algo Dios está haciendo en su mente. Mira, esto es más o menos, por ejemplo, a mí me pasa así. Algunos, como platicábamos con el pastor Javier, algunos no pueden tomar café porque se les va el sueño. Yo me puedo tomar un café espeso, hermano, y a mí hasta más sueño me da, por decirle algo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo me pongo a tomar caldo de mariscos, y cuando ya llevo el primer recipiente del primer plato, yo me empiezo a sentir, me empieza a dar sueño. Solo termino de comer, ando buscando una hamaca, una cama, porque me dio sueño. ¿Por qué? Porque eso es vitamina para el cerebro. Entonces, cuando el Señor te está vitaminando la mente, tu mente se siente débil, porque estás recibiendo mucha vitamina. Por ejemplo, ahorita estás recibiendo vitamina. Sí. Mire, yo entiendo que a veces el cansancio, por ejemplo, el desvelo que cargamos, hermano, y que usted trabaja duro aquí y que a veces se tiene que desvelar, yo lo entiendo. Es un cansancio normal y es un dormitar y una somnolencia normal. Gente que se levanta a las 4 de la mañana, 5, y todavía nos hace el favor a los pastores a las 8 de la noche, hermano, estar ahí como así, hermano, todavía nos hace el favor, gloria a Dios. Pero sabe, yo digo de aquella gente que después de un servicio, de una alabanza poderosa, gritó, saltó, solo el pastor abre la Biblia y empieza. Ahí está pasando algo raro. Ahí no es normal. Me voy a tener que pasar a otra cosita ahorita. ¿Puedo, va? Como ahorita me tiro en el río del Espíritu y a ver dónde me va a ir a dejar. ¿Cuántos han oído hablar de Sísara? Uno de los enemigos acérrimos de Israel, a quien Jael, figura de la iglesia. Jael significa la que asciende, la que sube, es figura de la novia. Jael utilizó 5 instrumentos para matar a Sísara. Pero oiga, lo recibe en su tienda, lo cubre. Me estoy omitiendo varias cosas, detalles. Lo cubre y le dice: Sísara, ¿tienes agua que me des para beber? Y le dice Jael: no, le dice, no tengo agua aquí. Lo que tengo es un odre de leche. ¿Quieres leche? Está bien, le dijo, si no tienes agua, dame leche. Y cuando se bebe la leche, se duerme. Se tomó la leche, se durmió. Y entonces aprovechó Sísara para ponerle la estaca y ¡pum! Y lo mató. El punto es, la leche durmió a Sísara. La leche es doctrina, porque mucho pueblo está más, no lo digo por usted, yo solo, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, ¿verdad? Pero digamos, mucho pueblo está acostumbrado a la predicación, a los gritos. Y qué rica es la predicación, hermanos pastores que están acá, uno bajo la emoción y bajo la unción del Espíritu. ¿Y cuántos dicen amén? Despiertan todos, amén, 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 amén. ¿Verdad que sí? Es rico, hermano. La predicación es sabrosa. Es agarrar una ametralladora y comenzar. Y toda la gente. Pero la enseñanza es disparar con escopeta cuache. Solo 2 balas. Una a la mente y otra al corazón. Entonces esa gente sale de los servicios diciendo: qué poderoso el mensaje, lo entendí y lo voy a comenzar a vivir. Pero la gente que no entiende y solo le gusta la predicación y los gritos, que son ricos, pero si solo eso hay, dice: qué poderoso el mensaje del pastor, dice. No lo entendí, pero poderoso. Y lo que nos trae el cambio es entender. Entonces la leche, la doctrina, adormece a Sísara. Wow, oiga el punto, pues. De tal manera que los que se duermen en el mensaje tienen a Sísara vivo adentro. Y entre más doctrina oiga, Sísara va a morir adentro.
Y cuando Císara murió, Débora hizo un cántico. ¿Sabe qué significa eso? Cuando muere Císara dentro de nosotros, nuestro cántico, nuestra alabanza pasa a una dimensión superior. Nuestra adoración pasa a un nivel superior, porque Císara murió. Sí me estoy dando a entender, hermano. Incluso, fíjese pues, la Biblia dice a través del apóstol Pablo, perdón, ¿cuánto tiempo llevo, siervo? 9:20, ¿a qué horas me dieron el tiempo? No sé. Sí, yo no quiero abusar del tiempo, pero tú me dices, por favor. 58. Tú me dices, por favor. Ok, sí, porque si no, nosotros somos camellos y le damos hasta mañana. Pero los que no son camellos, no. Con un odre es suficiente. Pero los camellos, dame y dame, y va a comer. Bueno, el punto es que, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Sí, la leche va matando a Císara, perdón. Entonces, porque iba a conectar a Pablo. Pablo escribe y dice: oren con el entendimiento. Pablo escribe y dice: canten con el entendimiento. Entonces está hablando de alabanza y de oración. Entonces, para orar y alabar y adorar necesitamos entendimiento ministrado. ¿Por qué? Y el entendimiento va de la mano con el cambio, metanoia, arrepentimiento, cambio en la forma de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, un canto, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Ok, ¿qué es cantar con el entendimiento? Ayúdeme usted. Mire mis gestos de mis manos. Mire, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Estoy cantando con el entendimiento. ¿Por qué? No estoy conectando lo que digo con lo que hago. Por ejemplo, cantos en donde remolineando, imagínate, remolineando, celebraré, hizo la ceja, ¿verdad? A Jehová, remolineando. No estoy cantando con el entendimiento. Y aquí hay uno que cantan los hermanos de Honduras, aquel de ¿cómo es? Que dice: ahora salta, ahora grita, ahora corre, ahora danza. Pero ¿cómo empieza? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y llega el momentito en donde dice: ahora salta. Y entonces yo estoy dirigiendo. Y ahora salta. Y ahora salta. Pero no salto. No sé si me voy a entender. Pero entonces puede ser que el director sí lo haga. Ahora salta. Y el pueblo no. ¿Por qué? No se ha entendido lo que es la alabanza. No conecto mi cuerpo a lo que canto. Imagínese hasta dónde se necesita el entendimiento. Y voy terminando un poquito. No quisiera terminar, pero voy compresionando, ¿verdad? Las compresiones a veces tardan 2 horas. No, hermano. Mire esta versión, hermano. Dice: no se amolden a las normas del mundo presente. Procuren transformarse por la renovación de la mente. Eso quiere decir, dice, ¿quién es el que va a permitir el trabajo en su entendimiento? El que no se amolda al mundo. Si alguien se amolda al mundo, entonces no permite la renovación de su entendimiento. Mire esta versión, Dios habla hoy. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que también cambie vuestra manera de vivir. Entonces, cuando cambia nuestra manera de vivir es porque cambió nuestra forma de pensar. Si no, no hay cambio, hermano. El cambio inicia aquí, no por lo que yo diga,
es un cambio en la forma de pensar. Me lleva a una forma diferente. Mire, esta versión es del Código Real, dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y esta otra: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y forma de pensar. Wow, hermano, pero dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Como estamos en ministerios de Ebenecer, ¿verdad? Aquí tengo con libertad, puedo decir con libertad algo que yo sé que es parte de nuestra doctrina. La Navidad, hermano. Hay gente que no puede dejar la Navidad. Ay, no, mi arbolito no me lo toque, pastor. No, si no te estoy tocando tu arbolito, te estoy tocando tu mala costumbre de vivir y tu adaptación a este mundo, porque la Navidad es una fiesta pagana. Hubiera querido ir un rotundo amén, pero no sé si se puede. Solo con decirles eso, hermano, hay gente que no suelta eso. Una costumbre pagana. Entonces, ¿cómo va a cambiar su forma de pensar si no suelta lo que Dios dice que hay que soltar? No adaptarse a la conducta ni a las costumbres de acá. Y con esta me despido. Mire, Cantares capítulo 8 verso 5. Si me lo pueden poner, siervo, por favor, aquí en la pantalla. Miren, a mí el Cantar de los Cantares, les he dicho, hermano, es uno de mis libros favoritos. Pero si usted revisa en su Biblia, Cantares solo tiene 8 capítulos, no tiene más. Y el número 8, en la gematría bíblica nos habla de reinicio, el número 8, ¿verdad? Interesante que en el capítulo 8 habla de una proyección del arrebatamiento de la iglesia. Porque en el verso 5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Eso es una proyección del arrebatamiento. ¿Quién es esta que sube? ¿Que no es arrebatamiento eso? ¿O sí? ¿Cómo lo mira usted? Sí, ¿quién es esta que sube? Está subiendo. ¿De dónde está subiendo? Está subiendo de la tierra. ¿Quién es esta que sube? ¿Quién es esta que sube? Quienes están diciendo eso son gentes, personajes que están arriba. ¿Quién es esta que está subiendo? ¿Quién es esta que viene de la tierra? Y viene recostada en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. Pero entonces aquí se reinicia en otra dimensión la novia, ya no en la tierra, sino fuera de esta dimensión, en el capítulo 8, verso 5. Ahora usted se preguntará: perdón, hermano Estuardo, ¿y eso qué tiene que ver con el entendimiento? Mire, mucho. ¿Por qué? Porque si hay capítulo 8, hay capítulo 7. Mire qué profundidad la que le dije ahorita, ¿verdad? Si hay capítulo 8, hay capítulo 7. En el capítulo 8 se llevan a la amada, pero en el capítulo 7, verso 7 en adelante, si lo podemos proyectar, siervo, por favor, oiga lo que dice. Le dice el amado a la amada. 7 es número de perfeccionamiento. Antes de llevársela el amado en el capítulo 8, la perfeccionó en el capítulo número 7. Y después se la lleva. Entonces en el verso 7 dice: tu estatura. Ahí la estatura no está hablando de 1.50, 1.80, 1.70. No. Ahí la estatura tiene que ver con madurez. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, pero en el griego dice en madurez. Entonces hay gente que tiene muchos años en el evangelio, pero es inmadura. Pero aquí le dicen: tu madurez es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Y yo dije: subiré a la palmera, verso 8, y voy a tomar sus ¿qué? Frutos. Entonces en el verso número 8, asiré sus ramas. En otra versión dice: subiré a la palmera, que es la novia, y tomaré sus frutos. Dice en otra versión que son sus ramas, pero dio fruto. Entonces, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Los que dieron fruto.
¿Quién es esta que está subiendo? Arrebatamiento. Dio fruto en el capítulo 7. Entonces tengo texto bíblico para decirle que sin fruto no hay arrebatamiento. Hermano Estuardo, ¿y qué tiene que ver eso con el entendimiento? Mucho. Porque Juan 15:8 dice: mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. O sea que el que está dando fruto demuestra que es seguidor del Señor Jesucristo. Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿A quién se van a llevar en el arrebatamiento? A la iglesia que dio fruto. ¿Y por qué dio fruto? Porque entendió. El que oye la palabra del reino y le entiende, este da fruto. Pero el que oye y no entiende, sigue siendo el mismo creyente de siempre. Pero usted se entiende, usted va a entender, usted entiende, hermano, hermana, de veras, de veras. Si usted no es tontito ni yo tampoco, somos un pueblo entendido. Lo que hay que hacer es activar el entendimiento para comenzar a entender otras cosas. Vamos a ver, aquí me tengo que ir, aquí. Solo le leo este. Se lo puedo leer. No se lo voy a explicar, solo se lo leo. Proverbios 13:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que adquiere el entendimiento. Entonces el entendimiento se puede adquirir. ¿Quién lo adquiere? El que reconoce que no lo tiene. Si yo reconozco que no le atino, entonces yo tengo que adquirir entendimiento. Ya no me queda tiempo, pero hay muchas formas que nos ayudan a nosotros a poder adquirir entendimiento. ¿Me puedes ayudar? No sé quién está aquí en el teclado, si me puede, pero así bien suavecito, hermano, por favorcito. Mire pues, mire, si el entendimiento se adquiere, con esta me despido ya, de veras, ya la segunda vez que me despido, pero mire, yo vengo desde Guate. Bueno, oiga esto, ¿se acuerdan del etíope? Para que mire que es verdad que ya no voy a seguir, mire, porque si no es tentación para los pastores ver ahí. Mire, aquí está, mire, ya la cerré, mire. Pero lo que sigue me lo sé. pero mire, el etíope, alto funcionario de una reina de Etiopía, vino desde Etiopía, Hechos capítulo 8 creo que es, y llega a adorar a Jerusalén. Adora a Dios en Jerusalén, monta su carruaje con toda la caravana y el séquito que venía, porque no iba él solito, si era un alto funcionario de la reina. Sube en su carruaje y va de regreso para Etiopía. Dios le dice a Felipe: Felipe, alcanza al etíope, porque tengo un plan para él. Entonces envía a Felipe en un traslado. Aparece Felipe y comienza a caminar a la par del carruaje y le hace la siguiente pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el etíope, hermano, qué humilde, y dice: ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces, ¿cómo se adquiere el entendimiento? Cuando te explican la palabra. Entonces, sí, pues, es tan cerquita que estaba, tibio iba. Y entonces le dice: si quieres yo te la puedo explicar, sube a mi carruaje, le dijo. Y entonces le empieza a explicar desde Isaías. Cuando llega a Isaías 53, habla del sacrificio del Mesías. Entonces después le dice el etíope: impide algo que yo sea bautizado. O sea, ya había creído, ya había aceptado. Mientras Felipe lo estaba acribillando, hermano, con la palabra, él dijo: yo acepto a Cristo. Si yo vine a adorar a Dios, pero no conocía al Hijo. Oiga, detalles, puntos. El etíope, cuando fue a adorar a Dios, era inconverso.
pero fue a adorar. Hay cosas que inconversos hacen y cristianos no. Venía de regreso de adorar al Señor y va leyendo el rollo. Isaías, iba leyendo Isaías 53. Un inconverso que en lugar de perder el tiempo leyendo otras cosas, se puso a leer la Biblia. Hay cosas que los inconversos hacen y los hijos de Dios no. Y entonces yo me puse a pensar, siervos, ¿en qué nivel estará la gente hija de Dios? Que hay inconversos que ellos hacen cosas que ellos no las hacen. Puedo hacer una pregunta a estas alturas que estoy ministrando. No, mire, no me vaya a contestar, solo oiga la pregunta. ¿Y usted lee la Biblia? Claro, esa pregunta no es para nosotros los pastores, ¿verdad? Porque se supone que nosotros la leemos para el pueblo. ¿Y tú lees la Biblia? Pues fíjese, hermano, que cada vez que el hermano Víctor o el hermano Javier, hermano Isaac, hermano Vladimir abren la Biblia, pues ahí la leemos. Y si la lees, tendría que hacerte otra pregunta. ¿Y cuánto lees? Pues yo me leo, hermano, todo lo que pueda. Ok, tendría que hacerte la tercera pregunta. ¿Y cómo lees la Biblia? Porque Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser arrebatada: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te voy a guardar del periodo tribulacionario que va a venir sobre la tierra. Entonces nadie puede guardar la palabra si antes no la oyó, y nadie puede oír si antes no la leyó. Entonces el que lee, oye, y el que oye, guarda, y el que guarda, hace. Nadie hace la palabra que no ha guardado. Cuando alguien ya está en el nivel de que oye lo que lee, wow, hermano, va a pasar al otro nivel, que es ver lo que está leyendo. Pero quien lo ve son los ojos de la mente. Usted está leyendo el Salmo 23. ¿Te sabes el Salmo 23? El Señor es mi pastor. No. ¿O alguna de adoración? ¿Cuál? Dime para que yo le diga a los hermanos. Oiga, es la que está cantando el hermano: de gloria en gloria te veo. O sea, cuando estamos cantando y tenemos ojos abiertos, usted se imagina la gloria. Hasta empieza a ver así. Yo cuando miro a gente así, digo: oh, ¿saben ni qué está viendo? Ay, sí, pues ahí está el Señor, de gloria en gloria, ahí está el trono, ve. Y sí, pues allá está el arco iris que dice Génesis, y empieza a observar con los ojos cerrados, hermano. Y cuando tú empiezas a leer: el Señor es mi pastor, y comienzas a ver lo que lees, estás en otra dimensión. A mí el Señor me trajo con un propósito, y es de ministrarte hambre por la palabra, hermano, y que tu mente pueda ser ministrada. No digo que no la tengas ministrada, no, pero yo quisiera invitar aquí al frente a hermanos que van a rendir su entendimiento, su mente, y le van a decir: Señor, yo quiero que me abras mis ojitos de la mente, Señor, por favor. Yo necesito entender tu palabra. Yo necesito comprender y entender los tiempos que estamos viviendo, Señor, por favor. Señor, si tú le diste entendimiento a Salomón para gobernar, yo lo necesito también. Si las características que debía de buscar Moisés en el liderazgo que le ayudaba era
gente de buen entendimiento. Yo quiero entender, Señor. Yo necesito que el liderazgo que trabaja conmigo sea un liderazgo entendido. Pero también tu palabra dice, Señor, que el pueblo necesita adquirir entendimiento, y cuánto más tu novia. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de una proyección de la novia? Cierre sus ojitos, solo déjeme ministrar esta palabra. Abigail es figura de la novia. Cuando muere Nabal, que significa insensatez, cuando se entera David de la muerte de Nabal, de la insensatez, manda a traer a Abigail para hacerla su mujer. Eso significa que la novia que se va a casar venció la insensatez. La venció. Y entonces la manda a llamar. Y dice la Biblia, y aquella mujer llamada Abigail era de buen entendimiento. Entonces la que se va a casar tuvo que haber adquirido buen entendimiento. Pero la Biblia menciona que hay pueblos sin entendimiento. Dice uno de los proverbios, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. De tal manera que el que menosprecia o tiene en poco las cosas de Dios no tiene entendimiento. La Biblia dice, buen entendimiento tienen todos los que te buscan. Cuando el pueblo ha entendido que buscar a Dios es lo primordial en su vida, alcanzó un buen entendimiento en su mente. Pero tenemos que desarrollar el entendimiento. Papito, aquí estamos delante de ti, suplicándote, Señor, aún como el salmista clamaba y decía, dame entendimiento para que aprenda tus estatutos. Dame entendimiento para que guarde tu palabra, Señor. Dame entendimiento para que sea hacedor de la palabra, Señor, que oigo. Dame entendimiento. Tu palabra dice, Señor, que aquellos que tienen la letra Tav puesta en sus mentes claman por entendimiento. En el nombre de Jesús, papito lindo, pon el sello de la letra Tav, tu firma en nuestra mente, Señor, para que nuestra mente pueda ser protegida, Señor, por murallas, Señor, defendida de los dardos del enemigo del reino de las tinieblas. Señor, abre nuestra mente si está cerrada. Despierta nuestro entendimiento si está adormecido. Santifica, Señor, nuestra mente si está corrompida. En el nombre de Jesús, Señor bendito, pon lámina de oro en el nombre de Jesús, como era puesta en la frente del sacerdote. Santidad a Jehová en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, me vengo parando en mi oficio de maestro, Señor, en esta oportunidad, y te suplico que el rocío de la mañana, el discurso tuyo, Señor, sea puesto en la mente nuestra como siervos, como tu pueblo que está esperando el pronto retorno tuyo. Que no seamos como aquella mujer del Cantar de los Cantares, que no abrió la puerta al amado cuando le dijo, ábreme porque traigo rocío en mi cabeza, y no le abrió. Y tu palabra dice que el rocío es la enseñanza, el rocío es el razonamiento divino, es el discurso que viene de parte tuya y trae apertura de mente, de entendimiento, que toca nuestros pensamientos, Señor. El rocío que refresca nuestra mente, Señor.
Yo estoy solicitando rocío, Señor, sobre nuestra cabeza. Como el rocío que caía, Señor, que descendía sobre el desierto. Y sobre ese rocío descendía el maná, el alimento que comía tu pueblo, Señor. Y yo te pido que descienda rocío sobre la mente, para que puedan entender la palabra que les es predicada, que les es profetizada, que les es enseñada, decretada, establecida, sembrada, Señor. Estoy solicitando, Señor, el rocío tuyo sobre las mentes. Y sobre ese rocío deposita tu maná, el maná diario, pero también el maná escondido, los misterios, Señor, revelados que son para nosotros. Tú dijiste en tu palabra que los secretos te pertenecen, pero los que revelas y se convierten en misterios son para nosotros, la iglesia del final de los tiempos. A vosotros, dijiste, os es concedido entender los misterios del reino. Para ti no son solo los rudimentos de la palabra, son los misterios. El amado te va a estar revelando secretos, porque el Espíritu Santo de Él se dice que todo lo que oye que habla el Padre y el Hijo desciende a comentárselo a la novia, a la iglesia que lo espera. Soha broisa, brindas torequia. Su brusquera manda la isia, rebrebebe kinda la ira, bracana manashka ira soja, y rebreisa camando le baisu. En el nombre de Jesús declaro que eres una mujer y un hombre entendidos, que vas a oír y vas a entender esta palabra divina, que es la carta del amado. Son los principios de tu amado para bendecir tu vida, para sanar tu interior, para liberarte, para abrir las cárceles del corazón y del alma, para traer apertura de ojos, apertura de oídos, sanidad de la lengua, sanidad en nuestras manos para obrar conforme obra Él, conforme obraba. Sanidad en los pies para caminar de una manera agradable. Sanidad al corazón para que nuestros pensamientos se conecten a los pensamientos de Dios y podamos atraer los pensamientos del Padre a nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que tus pensamientos están tan distantes de los nuestros como tus caminos de los nuestros. Pero sí es posible alcanzar tus pensamientos, Señor. David alcanzó tu pensamiento más profundo. Tú dijiste, a nadie le he dicho que quería casa. A nadie le he revelado el deseo de que quería que me hicieran casa. A nadie. Pero hubo uno en la tierra, David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme a mi corazón, con fallones, con debilidades, con errores, pero con un corazón íntegro. Él entendió desde lejos, desde allá de la tierra, entendió un pensamiento profundo mío, porque tenía comunión con mi espíritu, y mi espíritu conoce lo más profundo que hay en mi corazón y en mi espíritu. Y David entendió mi pensamiento profundo. A nadie le había dicho yo que quería casa, pero yo sí quería una casa para habitar en medio de mi pueblo. Señor, así como David, Señor, entendió tu pensamiento más profundo y pudo traer ese pensamiento acá. Ahora, en estos tiempos que está restaurando el tabernáculo caído de David, restaura la comunión nuestra con tu espíritu. Que no sean comunicados los secretos que a nadie más les vas a decir, Señor. Los secretos se los revelas a tus amigos. Y tú dijiste en tu palabra, hermana mía, amiga mía,
Permite, Señor, que este pueblo te conozca de una manera más intensa, Padre. Que esta palabra que es predicada desde este púlpito, Señor, salga, Señor, y se la lleven aves que vienen de parte de tu reino, y se lleven la semilla y pueda ser sembrada en toda esta región. En el nombre de Jesús, Señor, yo estoy solicitando aves de parte tuya que se lleven esta semilla, que se la lleven, que la siembren, Señor, en Sacramento. Óyeme lo que estoy pidiendo, hermano. Estoy pidiendo que vengan aves de Dios, que se lleven esta semilla y que la siembren en esta región, para que muchos oigan, entiendan, vean, se conviertan y comiencen a buscar al Dios verdadero que está preparando a la novia para el arrebatamiento. Así como el reino de las tinieblas tiene aves inmundas, Dios tiene aves. Hace un tiempo estaba ministrando en una iglesia pequeña en cantidad, pero grande, porque la iglesia de Cristo es grande. Y cuando estaba orando con mis ojos cerrados, vi cómo entraron aves. Y no eran aves inmundas, eran aves hermosas. Y el Señor me dijo en esa oportunidad, por su espíritu, me dijo: no te entristezcas, este mensaje va a ser oído en toda esta región, porque estoy enviando mis aves para que mi semilla, mi palabra no caiga a tierra. La van a sembrar, así como hay cuervos que le llevaban alimento en la mañana y en la tarde a Elías. Así yo también envío mis aves para que se lleven la semilla que mis siervos predican y enseñen. Y aunque le estén predicando quizás 100, 150, 200 personas, yo me llevo esa semilla y miles oirán el mensaje. Oh, en el nombre de Jesús, pastor bendito, siervo del Señor. Abraham llamé, dice su palabra, cuando era uno, lo bendije y luego lo multipliqué. Es el principio de la multiplicación del reino, bendecir lo poco. Yo no le estoy hablando solamente a esta cantidad de hermanos y de hermanas en esta oportunidad, porque los siervos que hay aquí llevan descendencia real en sus lomos. No le estoy hablando solamente a Isaac, le estoy hablando a la descendencia real que hay en tus lomos, y que son muchos. Le estoy hablando a los lomos. Andará y camanda, brusto y requiamada, soy rebrosto y camandaira. Le estoy hablando a la descendencia que Javier lleva en sus lomos. No le estoy hablando solo a Javier, le hablo a tu descendencia en el nombre de Jesús. Le hablo a descendencia del pastor Víctor en el nombre de Jesús. Le hablo a tu descendencia. Le hablo a tu descendencia, pastor, en el nombre de Jesús.